Buenas tardes. Mi nombre es Juan Busqué y trabajo en el Centro de Investigación y Formación Agrarias del Gobierno de Cantabria. Agradezco a los organizadores de esta jornada su invitación a que participara y mi exposición trata sobre los pastos, la ganadería y los efectos del cambio climático en su devenir y en la zona de los picos de Europa. En esta zona he trabajado durante varios años, específicamente, sobre todo aquí en el puerto de Áliva, donde muestra esta foto. Mi presentación se estructura en 3 partes. Intentaré ser lo más rápido posible, con lo que espero que se quede la presentación disponible para los que estén interesados de verla un poco más en detalle, porque voy a resumir todo lo que pueda, buena parte de las diapositivas. En primer lugar, voy a hablar sobre la ganadería extensiva y el territorio y los cambios de uso que ha experimentado en los últimos años, los últimos decenios. Expondré un par de ejemplos sobre problemas concretos ganaderos que yo he podido estudiar dentro de mi investigación en esta zona y en zonas cercanas relacionadas con el clima, y lo que considero que serían las mejores opciones para adaptarse al cambio climático, que cada vez va a ser más agudo los cambios que se van a producir. El entorno de los picos de Europa tiene un componente pastoral muy potente. Casi el 50% de su vegetación está compuesto por tipos de vegetación herbáceos o arbustivos bajos que nos indican que se han utilizado o se siguen utilizando en pastoreo por el ganado. Los sistemas ganaderos extensivos de montaña en general, y lo mismo en picos de Europa, son muy complejos y provienen de una evolución con el medio importante para que estas poblaciones rurales pudieran subsistir. Se basa en una interacción entre parcelas privadas muy más intensivas, con un monte comunal utilizado por muchos ganaderos, y todo ello sirve para producir una serie de servicios ecosistémicos que demanda la sociedad, bien en productos diferenciados o bien en intangibles muy importantes también para nuestra supervivencia, como puede ser el agua, la biodiversidad, la cultura, etc. Los cambios que han sufrido estos sistemas ganaderos en los últimos decenios son muy acusados. Ha habido cambios en la población de las zonas rurales, ha habido mecanización, subvenciones de la PAC, y esto ha dado lugar a cambios en el pastoreo drásticos, como pasar sobre todo a ganado mayor, abandonar el oficio de pastor, aumentar la cantidad de pistas, de cierres de bebederos. Todo ello ha dado lugar, en general, a un pastoreo más simplificado y a el abandono o la infrautilización de las zonas más alejadas, con la matorralización consecuente, así como el sobrepastoreo de las zonas más accesibles. Todo ello, unido también al cambio climático, ha traído consigo la pérdida de biodiversidad, riesgo de percances como son los incendios, pérdida de productividad, etc. En estas fotos es interesante ver cómo han cambiado los paisajes desde hace apenas 50-60 años hasta ahora, los usos también del territorio, incluso en la alta montaña, los cambios en los ganados hacia razas mucho más productivas en carne, pero mucho menos adaptadas a terrenos complicados como son los nuestros, y los percances de la matorralización, las evoluciones de la vegetación hacia la matorralización o el cierre de dehesas, que son mucho menos resilientes a posibles perturbaciones como pueden ser incendios y demás. El sobrepastoreo en otras zonas, la degradación de comunidades de alto interés de conservación por ser muy escasas como pueden ser las turberas. Y con todo esto paso a presentar 2 ejemplos concretos que he podido estudiar dentro de mi trabajo en estos agroecosistemas, de posible incidencia del clima en el descenso productivo de los sistemas ganaderos y en los desequilibrios que pueden sufrir. En primer lugar,
un trabajo que estuvimos realizando en los puertos de Sejos, pero que también puedes ver en zonas cercanas a los picos de Europa, como son los puertos de Pineda. En este caso es la colonización de los mejores pastos, los de la zona más llana de las cuencas glaciales, los carbonales secos, cómo se están colonizando por la lecherina, la Euphorbia polygalifolia. Este problema trato de esquematizarlo aquí en dos fases, cómo es su proceso, cómo es el proceso en primer lugar de la colonización de la lecherina a partir de una composición de los carbonales donde la lecherina es minoritaria, el sobrepastoreo de las especies características del carbonal que son apetecibles por el ganado frente a la lecherina que no lo es, hace que estas especies tengan menor biomasa tanto en la parte aérea como en la parte radicular. Procesos de sequía prolongada, como son cada vez más frecuentes en estas zonas de puerto, están produciendo que muchas de las especies apetecibles no aguanten ese estrés añadido del pastoreo y la sequía y acaben muriendo, dejando huecos para que posteriormente, cuando las condiciones otra vez de la capa freática sean adecuadas, sea la lecherina la primera en ocupar esos nichos. En una segunda fase, estas zonas fuertemente matorralizadas, fuertemente colonizadas por lecherina, sirven de facilitadoras a la germinación de otras especies ya de matorral, como pueden ser las genistas, Genista florida, Genista obtusirrone, y pasamos paradójicamente de una situación de sobrepastoreo finalmente a una situación de infrapastoreo o incluso de abandono. El segundo ejemplo que quiero mostrar se refiere a eventos climáticos extremos fuera de época, como son las gotas frías que ocurrieron en Áliva hace 10 años, el 15 de junio. En este caso estábamos estudiando la incidencia de la toxicidad de una planta sobre el ganado y ocurrió en 2010 este evento de nevadas fuera de época, donde el pasto característico del puerto fue inaccesible al ganado durante 2 o 3 días. El mes siguiente también se ralentizó su crecimiento de forma grave y la planta que producía la toxicidad en los animales, el Carex brevicolis, al tener una estructura más alta que el pasto normal, posiblemente se consumió más que en otros años. El consumo de esta planta en vacas recién gestantes produce efectos negativos en los embriones, que se traducen al nacimiento de los terneros en malformaciones graves que hacen inservible esos animales. El 2011, cuando analizamos la incidencia de malformaciones en terneros, vimos que su incidencia fue muchísimo más alta, más que el doble que en los 3 años anteriores, y esto posiblemente estuvo causado por esta gota fría fuera de época. Finalmente, quiero hablar sobre la adaptación al cambio climático. ¿Cómo podemos, sobre todo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las prácticas de los ganaderos, adaptarse mejor a una evolución del clima hacia este tipo de sucesos? Sequías más largas durante el verano, posibles eventos críticos de calor o de frío fuera de épocas. Entonces, ¿qué es lo que considero que es lo que se debe hacer? Por un lado, transformar el ganado. Es necesario promover de nuevo especies y razas más resistentes. El ganado autóctono o incluso el ganado autóctono de regiones con condiciones climáticas similares a las que prevemos que podemos tener, tenemos que empezar a trabajar sobre ese aspecto. También hay que mejorar el pastoreo, hay que retomar el oficio de pastor y hay que aprovechar también la diversidad de pastos en sus mejores épocas. También podemos apoyarnos en las nuevas tecnologías de agricultura de precisión, como dispositivos GPS para saber dónde está el ganado, la teledetección para saber dónde están los pastos en su mejor momento, las predicciones climáticas, etc. También debemos planificar el pastoreo a nivel general, con proyectos de ordenación
mejorar el entendimiento entre ganaderos y propietarios de montes colindantes o incluso establecer acuerdos entre zonas complementarias como las que se utilizaban en la transhumancia. Tenemos que trabajar con el ganado también para volver a crear paisajes resilientes y diversos a través del pastoreo y también con acciones puntuales de bajo impacto que potencien la acción del pastoreo, como son las quemas prescritas, los redileos o infraestructuras estratégicas. En este último aspecto, y las infraestructuras estratégicas relacionadas con el manejo del agua mediante balsas o traídas de agua de impacto positivo son temas que hay que incidir mucho más de aquí al futuro. Y esto es todo. Muchas gracias.